Bienvenidos alumnos de octavo grado a esta clase de matemática. En esta ocasión, en la unidad número 8, hemos estado estudiando los elementos de estadística que nos permiten organizar y presentar los datos de una manera más profesional. En esta ocasión, en la clase 1.3, estudiaremos los elementos que caracterizan a una tabla de distribución de frecuencias. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a una clase más de matemática. La clase 1.3 se titula Elementos de la tabla de distribución de frecuencias y en el problema inicial nos invita a pensar en la tabla de datos que elaboramos en la clase anterior, la cual representa el registro de la edad de 30 clientes atendidos en un día en la sucursal A de una sala de belleza. Entonces podemos observar que ya elaboramos las categorías y su respectiva frecuencia. Entonces ahora nos piden determinar el tamaño de cada clase, de las 5 que están creadas. Aparte de esto, también calcular el valor del número que está en el centro de cada clase y contestar cuál es la frecuencia de la clase cuyo valor está en medio de 30. Entonces, quizás quieras tomarte unos minutos para reflexionar y contestar estas preguntas. La solución a esta situación es que al analizar el tamaño de la primera clase, que va de 20 hasta 24, podemos observar que el extremo menor es 20, que posteriormente vamos a conocerlo como el límite inferior, y el extremo mayor es 24, que posteriormente lo vamos a conocer como el límite superior. Entonces, entre estos dos números, claro está que tenemos 4 unidades, que son las que podríamos ubicar. Por lo tanto, entonces el ancho de esta clase es de 4 unidades, desde 24 hasta 20. Y el punto medio es 22. Y podemos recordar la tabla que en todas las clases el ancho es de 28 a 24 hay 4 unidades, de 32 a 28 hay 4 unidades, de 36 a 32 también hay 4 unidades y de 40 hasta 36 también hay 4 unidades. Entonces ese es el ancho de clase. En la segunda situación, al observar la primera clase que va de 20 a 24, se puede obtener que el número que está en el centro de la clase, decíamos que este 20 lo conocemos como el extremo menor y este 24 lo conocemos como el extremo mayor o el límite inferior de la primera clase y el límite superior de la primera clase. Y podemos observar que claramente el número que está en el centro es el 22 porque de 20 a 22 hay 2 unidades, así como de 24 hacia atrás hay 2 unidades llegando hasta el 22. Por lo tanto, el número que está en el centro es el 22 y este lo conocemos como, si está en el centro, pues es el punto medio de la clase o más adelante se le conocerá como marca de clase. Ese es el valor que se encuentra en el centro de la clase. Y podemos observar que como dato curioso es equivalente al promedio de estos dos límites, 20 más 24 dividido entre 2. La suma de estos dos límites es 44 y dividido entre 2 me corresponde a 22. Esto no es casualidad porque siempre va a suceder. Es el número que está en el centro de esta categoría. Con respecto a la tercera pregunta, podemos observar en la tabla que entre el número que está en medio tendría que ser un promedio entre estos dos números y por lo tanto quien cumple esa característica es la clase que va de 28 a 32, puesto que el número que está en medio de estos dos límites es el 30. Entonces es la tercera clase de 28 a 32 la que tiene en el medio o en el centro a 30 unidades y cuya frecuencia es de 8 unidades. En conclusión, podemos decir que al tamaño de una clase se le llama ancho de clases, como por ejemplo la categoría que va de 20 a 24, cuyos límites son 20 y 24. Entonces aquí se tiene que el límite inferior es 20 y el límite superior es 24. Entonces el ancho de clase no es más que la resta aritmética del límite superior menos el límite inferior. Es decir, 24 menos 20 llegamos a un resultado de 4 unidades. Para calcular el ancho de clase, entonces podemos utilizar la siguiente ecuación. El ancho de clase va a ser el límite superior de una clase menos el límite inferior de esa misma clase. Como explicamos anteriormente, podemos tomar cualquier clase de las que tiene la tabla de distribución de frecuencias.
Y el número que está en el centro de cada clase se llama punto medio y se determina mediante la ecuación el límite superior más el límite inferior y después de sumar dividimos entre 2, ya que realmente es un promedio, es el número que contiene a la clase. Ahora entonces apliquemos estos conocimientos a las tablas que propone el cuaderno de ejercicios que ya están construidas y también a las que se encuentran en su cuaderno de ejercicios. Así que tienes esta tarea. Espero que el video te haya ayudado para que la puedas hacer en esta ocasión. Buen día.